y también, como vamos a ver, no hay solo un momento, digamos, un solo tiempo, ni un tiempo lineal en los procesos de gentrificación, sino que pues, puede iniciar y puede detenerse, puede retroceder o puede continuar. Y la migración em, está presente en dos momentos, digamos, independientemente de en qué, cuándo se den, pero está en dos momentos y son además poblaciones diferentes. Entonces, analizar la gentrificación desde las migraciones nos ayuda a entender el proceso no nada más desde la transformación del espacio urbano o el espacio en general, porque hay gentrificaciones rurales también, digamos, hablando desde la demografía. eh, las zonas rurales, definiendo las zonas rurales como estas zonas en donde la población es menor a 2.500 habitantes, también ha habido procesos de gentrificación en estas zonas. Entonces, bueno, yo titulé la presentación como Gentrificación y Migraciones Urbanas Divergentes, ¿no? O sea, justo porque visto desde los cambios sociales que hay en este proceso, y se involucran movimientos de poblaciones, pero poblaciones diferentes, con perfiles diferentes. Em, Explorando un proceso que también defino a la gentrificación como un proceso que no es lineal, no es uniforme y está históricamente situado. Es decir, no podemos observarlo, no podemos identificar o tratar de describir un proceso de gentrificación en un espacio a través de lo que hemos observado en otro. Habrá elementos que se replican, se repiten, pero no necesariamente va a ser igual el proceso. Eh, no puedo avanzar. Ah, ya. Ok. Este, bueno, y entonces yo parto de la premisa que la gentrificación debe ser entendida como un proceso no lineal ni uniforme, situado históricamente donde la migración juega un rol central. Entonces, la gentrificación es vista desde las migraciones urbanas, en el proceso como detonador, como interventor, pero también como consecuencia de este proceso que se da principalmente en la ciudad. Em, entonces, lo primero que yo quiero mostrarles, de aquí ¿cómo se llaman estos? Móvil, de estos móviles que utilizan para los niños para entretenerlos en las cunas y eso. Bueno, es un móvil a lo mejor medio, al estilo Picasso, pero la idea es de un móvil, ¿no? Y la idea del móvil es pensar en la gentrificación con diferentes actores, este, es que ya, perdón. Hay diferentes actores y diferentes contextos que intervienen en este proceso de gentrificación, pero que no están ni formados, digamos, no van interviniendo de una forma lineal, ni tampoco ordenados de manera temporal, ¿no? Y además el movimiento de uno impacta de forma diferente en los demás. Es decir, si nosotros movemos, digamos, aquí el círculo negro de la migración interna o la migración internacional, los demás objetos del móvil se van a mover de manera distinta, pero además lo más importante de eso es que no sabemos hacia dónde se van a mover, ¿no? O sea, podemos saber que están presentes, pero su interacción con un espacio en particular, con una sociedad específica, con un contexto histórico también determinado, va a hacer que los demás actores se muevan de distinta forma, no necesariamente como ya se movieron o como observamos que se movieron en otros momentos. Perdón, una disculpa. Eh, entonces, digamos, elementos, actores, contextos que intervienen son la infraestructura urbana, pero también los contextos rurales, se ha visto, como les decía anteriormente, las migraciones internacionales, ¿no? Poblaciones de extranjeros que llegan, pero no necesariamente tienen que ser extranjeros, también pueden ser por población local con ciertas características específicas. Otros actores que tienen que ver con elementos económicos como las inmobiliarias, eh, los comercios y servicios que muchas veces se transforman o se detonan o hay demanda de otros comercios y servicios que hacen que se modifique ese espacio. La población local también se ve impactada y es un actor muy, muy determinante en estos procesos.
La política pública, ¿no? La política pública también muchas veces es un elemento detonador de la gentrificación, aunque a veces sea la gentrificación una consecuencia indirecta de esa política pública. Y el contexto socioeconómico del lugar en donde se está generando este proceso. Em, entonces, ¿cómo se definió gentrificación? Y a lo mejor en las sesiones anteriores ya hablaron mucho de qué es la gentrificación, pero me parece relevante plantearlo o por lo menos mencionarlo nuevamente aquí para hablar cómo em, la gentrificación es un problema complejo y analizado desde esta divergencia de las migraciones puede ser visto de otra forma o identificado elementos que no necesariamente tienen que ver con el espacio urbano. Entonces, bueno, Ruth Glass fue la primera que desarrolló este concepto, ¿no? Lo que ella identificó es que eran personas, o sea, la población, que llegó una población a un espacio determinado en un momento en particular, y que personas de clase media empezaban a llegar a estos barrios obreros que hasta entonces habían sido ignorados por el mercado inmobiliario formal, ¿no? En este caso también un ausente muy importante fue el Estado, no había una política de reconstrucción de la infraestructura, de la vivienda, ni tampoco de remodelación, ni de reparación, digamos, de esa vivienda, ¿no? Entonces, estas personas empezaron a renovar las viviendas, lo que aumentó el valor del suelo y la propiedad. Esto desencadenó un proceso de desplazamiento indirecto o directo de la población original, ¿no? Los residentes de bajos ingresos ya no podían pagar a los nuevos precios ni competir en el nuevo espacio social, ¿no? Lo que comenzaba como una rehabilitación individual, digamos, una rehabilitación privada, porque venía desde ciertas poblaciones con recursos de la población, no del gobierno, se convertía rápidamente en una transformación estructural del barrio, ¿no? Porque no nada más cambiaba la infraestructura, sino también los servicios que se estaban prestando, el nivel de vida, quiénes podían y quiénes no podían permanecer en ese espacio por los nuevos costos de habitar ahí. El tipo de gentrificación a partir de este primer planteamiento de la gentrificación que fue a finales perdón, a mediados del siglo pasado, se empezó a particularizar y esto es lo que complejiza este fenómeno, es que empezó a definirse según quién era el detonante, por ejemplo, o según las características de lo que impulsaba a que hubiera una gentrificación, se empezó a definir los diferentes tipos, ¿no? Y entonces se habló de estatales, de verdes, de turísticas, de digitales, de culturales, ¿no? Entonces, pero no sé, a la hora de empezar a ver que había esta diversidad de actores y de elementos que generaban en la gentrificación, también se empezó a observar que el proceso en sí era diferenciado y entonces al principio pensando que podía ser un modelo que se podía definir a partir de el concepto acuñado por Ruth Glass, se empezó a identificar que no necesariamente tenía que ser así. Y entonces empezaron a ver estos límites de analizar la gentrificación como un modelo lineal o universal, digamos, que podría ser un modelo que explicara ese proceso, el proceso de gentrificación en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, algo relevante del término, no nada más es como definió lo que estaba sucediendo en el espacio, sino fue hasta cierto punto un término muy crítico porque observó cómo las características de las poblaciones que aspiraban a ciertos niveles y ciertos estatus eran los que generaban este proceso, pero que no necesariamente los tenían, ¿no? Entonces, Glass usó este término de gentrificación a partir de la palabra gentry, que se refiere a la nobleza o la clase alta terrateniente en Inglaterra. La elección fue irónica y crítica. Los nuevos residentes no eran aristócratas, pero actuaban como tales, colonizando espacios populares y expulsando a los habitantes sin que mediara una política oficial
de desplazamiento, sino a través de las fuerzas del mercado y del prestigio social, ¿no? Esas fueron las observaciones que hizo Glass y que a partir de eso acuñó el término. Así, desde inicio la gentrificación fue entendida como un proceso de sustitución social y de desigualdad de poder, ¿no? Es como llegaban las personas y desplazaban a las locales, ¿no? A las que vivían en esos espacios en ese momento. Entonces el carácter social del distrito cambiaba por completo. Y entonces era muy notorio cómo, o sea, dos colonias muy importantes que ella fue la que lanzó, digamos, dos espacios, uno fue Notting Hill y el otro fue este, Islington. Aquí les presento unas fotos para poner el contraste de lo que es, ¿no? O sea, aquí está Notting Hill en las dos, aquí está, en esta y en esta, que además se ha vuelto una zona súper turística por el tipo de casas, los colores pastel que tiene la calle, ¿no? Entonces los turistas llegan a tomarse fotos en esas calles. Pero así era anteriormente, ¿no? O sea, por ejemplo, es un daycare que no tiene, que tiene un techo, pero que no tiene paredes, ¿no? O sea, antes de que hubiera todo este desplazamiento de la población local, por la población de clase media que llegó, ¿no? Lo mismo este ya está un proceso como de reconstrucción, de transformación de las estructuras, y estos son unos jóvenes que están en un espacio que va a ser suyo, ¿no? O sea, todavía no, pero que va a ser suyo. Bueno, aquí también es como era antes del proceso de gentrificación, ¿no? Entonces, después de Glass empezó a haber otros teóricos que empezaron a analizar este proceso de gentrificación, pero desde un enfoque más contemporáneo y desde una crítica de lo urbano y lo social, ¿no? Tratando de exaltar más esta parte de qué sucedía con la población, con la sociedad, dentro del proceso, más que solamente lo visual, digamos, lo que nosotros podemos ver y actualmente podemos ir a diferentes ciudades y decir, bueno, esta ciudad está gentrificada por las estructuras que tiene, por cómo están los comercios, por cómo está organizada. A lo mejor si vemos la población en ciertos contextos podríamos identificar que no es, pero no sabemos exactamente cuál fue esa transformación social, ¿no? Entonces empezó a haber otros estudiosos desde diferentes perspectivas que empezaron a analizar el proceso, ¿no? Por ejemplo, Smith rubrica el análisis desde la demanda, como lo hacía Glass, hacia la oferta controlada por el capital. Lee y otros amplían el campo del estudio y lo politizan, ¿no? La gentrificación no es natural, sino una forma de injusticia espacial. Zuck, por ejemplo, integra la medición cuantitativa con una perspectiva de justicia social. Y Zucking habla de la privatización de los espacios a partir de proyectos público-privados, ¿no? Y ella empieza a analizar cómo este proceso de gentrificación, específicamente en Nueva York, en las zonas en donde había antes fábricas y que ahora eran espacios, grandes edificios abandonados, se empezó a transformar a partir de la llegada de artistas, no necesariamente con muchos recursos, pero que veían en esos espacios, digamos, sin tantas divisiones de fábricas como galerones, que eran unos espacios muy buenos para sus talleres de arte y para posteriormente galerías, ¿no? Y esto se empezó a gentrificar porque empezaron a llegar, o sea, sí empezó a actuar el Estado a través de políticas públicas de embellecimiento del espacio, pero también de fomento junto con la iniciativa privada, por ejemplo, las rentas de locales para bancos, ¿no? O sea, los bancos probablemente son la industria que rentas más caras paga para establecerse en un determinado espacio y empezó a llenarse de bancos también estos espacios que estudió Zucchi. Entonces, esta evolución del proceso partió del concepto de gentrificación
desde estas observaciones empíricas, primigenias que hizo Glass hacia un campo de crítica estructural que hoy incorpora dimensiones económicas, raciales, migratorias, ambientales, coloniales. Y contrastar estas miradas permite comprender la complejidad de ese proceso y sus diferentes formas de manifestarse según el enfoque teórico y el contexto histórico y geográfico. Entonces, bueno, los elementos clásicos que no, eso no quiere decir que se hayan eliminado o sea, hayan desaparecido, pero son los elementos clásicos los que iniciaron los estudios y la comprensión de este fenómeno o de este proceso, que son la llegada de nuevas clases, la revalorización y el desplazamiento. Esos son los primeros elementos que se empezaron a analizar y que se conceptualizaron en este concepto que propuso Glass. Y luego los elementos que se incorporaron fue en la política pública del Estado, la colonialidad desde una visión mucho más crítica de los procesos gentrificadores, que los analiza desde problemas mucho más estructurales, y la cultura. Entonces, una de las críticas que se hace es que no es posible analizarlo como un modelo lineal y universal, ¿no? Un modelo lineal supone que la gentrificación comienza en un punto A, digamos, este barrio obrero deteriorado, como el que analizó Glass, y luego ocurre un evento B, ¿no? Después de que existe este barrio, llegan artistas o clase media, perdón, y finalmente se desenlaza en un punto B en donde se genera un desplazamiento, una revalorización del espacio y un cambio total del tejido social, ¿no? O sea, como si en ese orden y con esos actores involucrados sucediera el proceso de gentrificación. Entonces, lo que implica ese modelo es una secuencia predecible y repetible de etapas que se podría aplicar a cualquier ciudad o barrio. Y la realidad nos plantea que eso no es cierto, ¿no? Hay elementos que muchas veces detonan el proceso gentrificador y no necesariamente son ninguno de los que hay aquí, o elementos que en un momento y en un contexto específico de la gentrificación sucedieron a la mitad o fueron los que aceleraron o fueron los que ralentizaron el proceso, aunque sean elementos que se mantuvieron en ambos procesos de gentrificación. Entonces, pensar que todos los procesos de gentrificación son iguales en todas partes, como lo que pasó en Londres o en Nueva York, se pudiera aplicar automáticamente, pensar en que se pudieran aplicar automáticamente a Oaxaca, a Cusco, a Medellín, que son espacios que están gentrificados a pueblos rurales con menos de 2.500 habitantes, por ejemplo, ¿no? O sea, algunos pueblos mágicos aquí en México tienen este proceso detonado, comunidades indígenas, digamos, poblaciones muy específicas, o barrios racializados o de migrantes. Entonces, la gentrificación, la propuesta es verlo no como un proceso lineal ni uniforme, ¿no? Porque hay una variabilidad según el contexto urbano, lo normativo, digamos, las leyes que existen y las diferentes normas de convivencia, de vivienda, de vialidad, incluso en las ciudades, impactan mucho también en esto, lo histórico, lo poblacional, como les mencionaba. Factores combinados, ¿no? Hay mercados, estados, actores culturales, redes transnacionales que están ahí en ciertos procesos de gentrificación, pero hay algunos que a lo mejor no están presentes, ¿no? Como el estado en el caso de la gentrificación que analizó Glass. Las dinámicas no son predecibles, ¿no? Lo que yo les comentaba al principio con este móvil, ¿no? Se puede mover, puede ingresar uno de los actores, puede presentarse uno de los elementos que están ahí, pero no sabemos cómo se va a mover todo lo demás. Em, eh, términos a utilizar como tecnicismos, digamos, la interacción, la contingencia, la imprevisibilidad, cambio acumulativo, ¿no? Como ese tipo de términos, utilizarlos para construir una definición de gentrificación, lo que hace es como ridigizarla y pensar en la gentrificación como un proceso fácilmente definible para identificarlo tal cual en
en otros contextos, tanto en términos del espacio como del tiempo. Entonces, la crítica a la idea de la etapa fija o recorrido replicable es otro elemento más de la gentrificación y que ha fomentado que se le ponga este apellido, ¿no? Al proceso de gentrificación. Bueno, no es solamente una gentrificación social, no solamente es una gentrificación cultural, no es una gentrificación detonada por el Estado, ¿no? O sea, para un poco intentar definir o particularizar ese proceso en los diferentes espacios y momentos. Entonces, bueno, esta es una diapositiva que habla un poco de eso, ¿no? O sea, de todos los actores que están involucrados y que no necesariamente en las diferentes etapas de la gentrificación se va a lograr esa gentrificación, ¿no? Pero aquí son tanto actores como elementos que la involucran. Entonces, por un lado está arriba a la izquierda, está una ciudad que está tremendamente desarrollada, ¿no? O sea, desde el urbanismo, las ciudades se desarrollan en diferentes etapas y eso tiene que ver con la población que llega, la población que se va, los perfiles de la población, la infraestructura que tiene, también cómo se define esa infraestructura, pero no necesariamente tiene que haber una gentrificación. O sea, el que sea una ciudad tan moderna, no necesariamente podemos estar hablando de una gentrificación. Luego, aquí se ven unos obreros, esta foto es súper famosa, pues bueno, está representando que son actores distintos, ¿no? Por un lado están estos obreros arriba de una grúa y por otro lado están los aristócratas, ¿no? Que llegan como para identificar que son poblaciones distintas las que, con perfiles distintos, las que interactúan en este proceso de gentrificación. El Estado es muy importante en ciertos procesos, no en todos, y la política pública también. Muchas veces la política pública es detonadora de los procesos y bueno, el sector económico, no los recursos privados. Entonces, un elemento central desde como yo me he acercado a la gentrificación son las migraciones, ¿no? Y entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la gentrificación, siempre hay movimientos poblacionales, ¿no? Que llegan, quienes se van, quienes pueden quedarse, ¿no? Estas distintas preguntas entran en el estudio de la gentrificación, ¿no? O sea, ¿quiénes son esas personas y por qué están actuando? ¿Cuál es su papel específico en estos procesos de gentrificación? Em, y es central porque es cómo se puede captar el cambio social en el espacio, ¿no? O sea, si no solamente vemos como este cambio en el espacio, cómo se embellece una parte de la ciudad, cómo los servicios cambian, pero no se ve cómo este cambio, cómo se da este cambio social, cuáles son los conflictos que incluso que surgen a partir de este intercambio entre las sociedades que llegan, las poblaciones que lleguen y las poblaciones que van. Y preguntas relevantes en este sentido es quiénes se benefician y quiénes se ven afectados, ¿no? O sea, muchas veces se hablan de las migraciones como los que llegan son los afectados o los que están, o las personas locales se ven beneficiadas cuando hablamos de cierto tipo de migraciones, pero no de todos, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con los perfiles y qué poblaciones son las que están interviniendo en el proceso. Entonces, bueno, primero quisiera hablar como de manera muy general de lo que es la migración. Digamos, hay diferentes definiciones que tienen elementos en común, pero la migración, eh, di- hablando de una manera más, probablemente desde los estudios de la población, podemos decirle, es todo cambio de residencia de una persona o grupo de personas de una unidad geográfica a otra, ya sea de forma temporal o permanente, voluntaria o forzada, y dentro del mismo país o hacia otro, ¿no? Entonces, aquí hay dos elementos muy importantes en el concepto de migración que tiene que ver con el espacio y que tiene que ver con el tiempo. El espacio, el problema del espacio ha sido resuelto
desde la demografía, hablando de cuando hay un cambio de cruce de fronteras, digamos, por eso unidades geográficas, unidades administrativas en donde se puede identificar ese cambio, es esa migración. Porque si, por ejemplo, una persona que se mueve cambia su residencia habitual, que es parte de la definición, cambiar de residencia habitual, que se mueve de un edificio a otro sobre la misma calle y esa calle no cruza una frontera administrativa, es decir, se mantiene en la misma delegación, hablando de la Ciudad de México o de la misma alcaldía, no es migración. Y no es migración desde el punto de vista demográfico porque no se puede medir, ¿no? O sea, no hay forma de identificar que esa persona cambió de domicilio a menos de que se utilicen ¿cómo se llaman? Los datos, los registros administrativos, pero no es un dato muy sólido ni confiable, porque no todas las personas que se cambian de domicilio cambian su identificación para tener el domicilio nuevo. Entonces, para identificar qué es migración, tiene que haber un cambio de residencia habitual, pero también tiene que cruzar esto, las fronteras administrativas, sean muy locales como este, muchas veces, cuando hay un AGEPS, por ejemplo, ahí podría identificarse una migración, pero si no, municipales, alcaldías, estatales e internacionales, cuando el cruce de fronteras son internacionales, ¿no? O sea, que llegan extranjeros de otro lado, eso también se puede hablar de, de migración. La temporalidad es una parte del concepto que es muchísimo más difícil y sigue estando en debate de en qué momento se considera una migración en términos del tiempo y cuándo todavía no es migración, ¿no? Es decir, después de haberse establecido en una residencia habitual durante 6 meses o un año o 2 años, bueno, para términos prácticos, de los censos o de las encuestas especializadas, pues se ha definido 2 años, por ejemplo, para decir que hay un cambio de residencia, tomando en cuenta este cruce de fronteras, ¿no? Pero en realidad es un término que no es muy claro, por ejemplo, las migraciones indocumentadas, que son algunas migraciones que yo analizo mucho. Una persona que llega de manera indocumentada a México, que lleva 10 años aquí, esa persona no se sigue considerando una persona que no es residente todavía, digamos, independientemente de que no lo sea en términos jurídicos, pero no es su lugar de destino, ¿no? O sea, aunque lleve 10 años aquí, sigue siendo una persona que está temporalmente en el espacio. Entonces llega a ser difícil, digamos, definir o consensuar hasta qué momento es migración o no es migración. Ahora, otra cosa es que las migraciones son parte de las movilidades humanas, ¿no? Y entonces una persona que cruza una frontera, pero solamente para trabajar, no es migrante, ¿no? Es una movilidad laboral, ¿no? Una persona que vive en el Estado de México y trabaja en la Ciudad de México y todos los días cruza esa frontera administrativa, no es un migrante, solamente es un cruce de fronteras por movilidad laboral, pero su residencia habitual sigue estando en el Estado de México. En el caso de la gentrificación, es útil pensar en migraciones urbanas que transforman territorios no solo por el movimiento físico, sino también por los efectos simbólicos, sociales y económicos que generan debido a las características sociodemográficas particulares. Entonces, las migraciones y la población que las transforma. Entonces, cuando hablamos de migración, pues hablamos de diferentes tipos de migración y estos tipos de migración tienen esta forma de impactar en los procesos de gentrificación, ¿no? Por ejemplo, las migraciones internas urbanas son personas que llegan a las ciudades desde zonas rurales o periféricas en busca de oportunidades asentadas en barrios populares, ¿no? O sea, son migraciones que llegan para buscar sobre todo temas de mayores trabajos o mejor remuneración en los trabajos, pero se asentan en zonas periféricas o en zonas populares, que después muchas veces también son nuevamente son desplazadas por otras migraciones. Digamos, cuando se habla de una
súper gentrificación en donde la población que estaba establecida ya había sido una población migrante y que llega otra población migrante y que la desplaza, se genera ese proceso más complejo que muchas veces no se observa esos cambios de poblaciones en un mismo espacio en un tiempo determinado. La migración interna interurbana, ¿no? Personas de otras ciudades que llegan a vivir a la capital o ciudades intermedias activas, ¿no? Muchas veces las condiciones también en las que migran determinan muchísimo el establecimiento que tienen las personas que llegan y también qué impacto tienen esas personas en el espacio a donde llegan. La migración internacional puede ser privilegiada o vulnerable. En el caso de la privilegiada son expatriados, jubilados extranjeros, nómadas digitales, por ejemplo, que estos son como, digamos, los más conocidos, los actores más conocidos que generan procesos de gentrificación. La migración internacional vulnerable, ¿no? Solicitantes de asilo, refugiados, personas migrantes en tránsito o en situación irregular que llegan igual que las personas interurbanas, digamos, que llegan de las zonas rurales a las zonas urbanas, de la misma forma, muchas veces con perfiles similares, llegan a establecerse en las zonas periféricas y posteriormente pueden llegar a ser desplazados por otras migraciones. Los desplazados forzados urbanos, ¿no? Personas que deben abandonar sus barrios por violencia, despojo, inseguridad, especulación, que son la otra parte del proceso de gentrificación, ¿no? Digamos, ahora estamos hablando de esas poblaciones que eran locales y que son desplazadas, muchas veces por el proceso de gentrificación, pero muchas veces por otros elementos como los de despojo, los de inseguridad. Em, la movilidad aspiracional o de clase, ¿no? Clases medias que se mudan hacia arriba, hablando de que están aspirando a tener un nivel de vida mayor, buscando mejores viviendas y mejores estatus. Entonces, podemos hablar de migraciones urbanas divergentes porque son muy distintas las poblaciones que pueden intervenir en el proceso, ¿no? Entonces, las características principales de esta migración interna por pobreza o violencia son que son desplazamientos de zonas rurales o periféricas y buscan asentarse en barrios populares o centrales accesibles, ¿no? La relación con la gentrificación es que son habitantes originales de zonas que luego se revalorizan y se convierten en poblaciones vulnerables al desplazamiento, ¿no? Lo que les decía, ¿no? O sea, son migraciones y luego son vulnerables a que otras migraciones los desplacen. La migración interna de clase media aspiracional, digamos, buscan barrios emergentes o alternativos, se mudan por precios o ubicación o identidad cultural y contribuyen a la revalorización inicial del barrio sin intención directa, abren paso a la especulación y al desplazamiento posterior, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor esto se puede identificar un poco en la gentrificación que está habiendo en Santa María la Ribera, ¿no? O sea, que las personas que llegaron a Santa María la Ribera son personas de la comunidad LGBT, y que encontraron ahí un espacio que les gustó para habitarlo, pero no necesariamente llegaron con intenciones de de desplazar a la población, pero sí empezaron a generar temas inmobiliarios y de servicios que ellos demandaban para poder transformar esta colonia. La migración internacional privilegiada, no son expatriados, como les dije, jubilados extranjeros, tienen un mayor poder adquisitivo y aceleran el encarecimiento de la renta y los servicios, desencadenan transformaciones simbólicas y turísticas de los espacios. Cuando es vulnerable, por otro lado, son desplazados con facilidad cuando el barrio comienza a revalorizarse. Los desplazados urbanos, forzados urbanos, no reconocidos como tal, como desplazados, eh, preceden o coinciden con procesos de gentrificación, permiten liberar zonas para proyectos urbanos y especulación. Y la movilidad temporal por turismo, arte o activismo, que le llamo movilidad porque no necesariamente son personas que mudan de su residencia habitual a los espacios en donde están, por lo menos no al principio o como un primer, o como una decisión
premeditada desde un inicio, pero redefinen la identidad del barrio, pueden desencadenar procesos de branding urbano o de cómo se ve ese espacio, cuál es, digamos, el carácter dentro del espacio urbano de ese espacio en particular, que desplace a los residentes originales. Entonces, a mí, yo tengo dos ejemplos en particular de cómo para contrastar estos procesos que pueden tener elementos muy parecidos, que pueden tener actores muy parecidos y que generan procesos de migraciones divergentes y que son detonados también por elementos diferenciados. Entonces, el primer ejemplo es la Ciudad de México, cómo se gentrificó el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, bueno, el contexto, el centro histórico de la Ciudad de México es uno de los espacios urbanos con mayor densidad simbólica, arquitectónica, política de América Latina, ¿no? O sea, en términos de esta infraestructura, de la arquitectura, pero también de las dinámicas sociales que había en la Ciudad de México. Durante siglos fue, digamos, estos espacios de socialización que había, las cantinas que había, este, los comercios en donde se compraban, digamos, desde las farmacias hasta las boticas, los espacios en donde vendían embutidos. Este, durante siglos fue el núcleo económico y político religioso de la ciudad, pero a partir de la segunda mitad del siglo XX comenzó un proceso de degradación urbana caracterizado por una desinversión pública en vivienda y servicios, la migración de élites hacia otras zonas, empezaron a salir, la ocupación del comercio informal, vecindades, sectores populares como migrantes internos, indígenas, trabajadores precarizados. Y otro elemento importante fue este terremoto de 1985 que profundizó el abandono de la vivienda y el deterioro del tejido urbano como el que había. Además, otro elemento que constituía o que permitió que se hiciera ese tejido social del que había antes de que iniciara este proceso es que, por ejemplo, las rentas congeladas que había en la Ciudad de México, ¿sí? Que eso permitió que familias y generaciones se mantuvieran en esos espacios, en esos edificios, y que cuando empezó esta revalorización del espacio, empezó, aunque esto estuviera como una ley, empezó a haber elementos o acciones que empujaban a las personas a irse de sus lugares porque ya no podían pagar las rentas o porque muchas veces ya no tenían contrato, porque ya vivían ahí, quién sabe desde cuánto tiempo ya no tenían contrato y entonces era esta presión de no renovar un contrato que ya no existía desde hace mucho tiempo. Entonces, en este contexto, se sentó la base para lo que décadas después se convertiría en un terreno fértil para la gentrificación. Entonces, la primera fase de revalorización entre la cultura y el control, ¿no? Desde los años 90 y con fuerza en el 2000, el gobierno de la ciudad y la iniciativa privada, específicamente los recursos de Carlos Slim, impulsaron proyectos de rescate y revitalización, ¿no? Vio en el espacio un tema de negocio, ¿no? Hubo restauración de edificios patrimoniales, promoción del turismo cultural, recuperación del espacio público, que al final es muy bien justificado y todas estas políticas de recuperación del espacio público son muy justificadas porque muchas veces lo que se intenta o lo que se dice que se debe, que se va a lograr es que van a ser espacios donde ya no va a haber inseguridad, donde se va a poder transitar, digamos, la sociedad va a poder utilizar o reutilizar nuevamente los espacios públicos, pero sin contemplar o sin decir las otras consecuencias que tiene con las personas que sí habitan ese espacio, con las limitaciones que tienen o que han tenido durante su vida. El despojo del comercio informal y la limpieza social del espacio, ¿no? Entonces, estas intervenciones se presentaron como políticas de regeneración urbana, pero implicaron una transformación progresiva del perfil de la población y el encarecimiento de la vivienda y de los servicios que ahí había. Em,
Y posteriormente entró Airbnb y diferentes plataformas para, para las rentas temporales. eh, Debido a este impacto en o este fomento en el turismo cultural del centro de la Ciudad de México, a tal grado que aunque proliferaron y los dueños de estos servicios de hospedaje son muchos, un porcentaje muy, muy amplio está concentrado en muy pocos, ¿no? Este, entonces, no es que la población de ahí se esté beneficiando de las rentas, sino que unos cuantos empresarios, además, muchas veces no son mexicanos o tienen una colaboración con empresarios de otros países, son los que se quedan con estas ganancias a partir de esta revalorización del espacio. Em, bueno, hubo entre todo este proceso de transformación y el uso de estas plataformas, hubo una conversión de viviendas tradicionales y vecindades en alojamientos temporales, un aumento del valor del suelo y los precios de la renta, incluso en zonas aún degradadas, desplazamiento de inquilinos de largo plazo o aumento de presión para abandonar las viviendas, una reducción de la disponibilidad de vivienda accesible para las residencias locales. Entonces, el centro histórico comenzó a atraer nuevos tipos de habitantes y usuarios. Turistas nacionales e internacionales, nómadas digitales, expatriados, estudiantes internacionales, etcétera, con mayor poder adquisitivo y patrones de consumo distintos. Em, ¿Qué efectos sociales y tensiones tuvo esto, ¿no? El proceso ha tenido consecuencias múltiples que van desde las transformaciones físicas del espacio hasta las reconfiguraciones profundas del tejido social, ¿no? Desplazamientos indirectos, no necesariamente desalojos forzados, pero sí imposibilidad de renovar contratos, presión por parte de los propietarios o condiciones hostiles de habitabilidad, desplazamientos simbólicos y culturales, cambios en los comercios tradicionales, pérdida de prácticas barriales, alteración de la identidad del lugar también, ¿no? O sea, la parte cultural, pero cultural muy de barrio que tenía el centro. Yo no sé si alguna vez ustedes llegaron a ir a esto, a unos espacios muy cerca de la plancha del Zócalo, en donde había rings de lucha de box y de lucha libre callejera, ¿no? Pero estaba el ring puesto y los espectadores incluso salían desde las ventanas de sus edificios a ver las luchas los domingos ahí, ¿no? Y era un espectáculo no nada más para la población que está ahí, sino para quien iba pasando también dentro del barrio. La gente se conocía y se juntaba en estos espacios. Esto ha generado resistencias comunitarias, aunque dispersas, que denuncian el avance de una ciudad orientada al visitante temporal en lugar del residente de largo plazo. Y hablando observando esto desde la dimensión migratoria, el caso del centro histórico es especialmente revelador si se observa desde el cruce con la migración urbana, ¿no? Muchas de las personas desplazadas eran migrantes internos, lo que les decía, ¿no? O sea, una población que llegó y que después fue desplazada por otra población que llegó, que habían construido formas de arraigo y redes comunitarias en el centro. Al mismo tiempo, nuevos flujos migratorios como el turismo, trabajo en línea o nómadas digitales, movilidad profesional transnacional, transforman el territorio, pero gozan de un derecho a la ciudad informalmente privilegiado. Esto muestra una estratificación del arraigo, ¿no? Algunos pueden insertarse sin problemas, mientras que otros son excluidos con décadas de residencia en estos espacios. Entonces, digamos, en el caso de la gentrificación en el centro de la Ciudad de México, no ocurre de forma ni lineal ni uniforme, porque coexisten espacios revalorizados y zonas marginadas, ¿no? O sea, no se transforma todo el espacio. Se transforma el espacio central, digamos, el Zócalo y las calles aledañas a él.
no es solo un proceso local, sino conectado a flujos globales de capitales y movilidades, ¿no? O sea, además de estos intercambios de la población y la transformación de la arquitectura, también hay otros actores que son los capitales globales, Airbnb, entre otros, intereses e inversionistas que logran transformar el espacio em, porque ven un beneficio, ¿no? Ven redituable hacerlo. No siempre es visible o espectacular, ¿no? No ocurre a través de mecanismos, a veces, muchas veces ocurre a través de mecanismos sutiles de exclusión, de mercado y de política urbana, que cuando uno ve, o sea, cuando uno va al centro y ve que está muy bonito, muy ordenado, muy cuidado, entonces más bien no se da cuenta de toda la parte negativa que tuvo para la población local. Es más, la población local ya ni se ve. Airbnb funciona aquí no como una causa única, sino como un dispositivo articulador que facilita la llegada de nuevos residentes temporales y reconfigura las lógicas del uso del espacio y de permanencia urbana. Y entonces el otro caso que quisiera presentarles para contrastar es la gentrificación en la ciudad de Oaxaca, que puede tener elementos, ahorita van a ver, porque bueno, Oaxaca también es una sociedad colonial que además se convirtió en patrimonio de la humanidad según la UNESCO en 1987, tiene muchas características muy parecidas. Em, este centro fue durante décadas un núcleo de vida comunitaria, comercio popular, participación política, destacando el papel de la sociedad civil, por ejemplo, durante el movimiento de la APO de 2010, de 2006, perdón. Entonces, ese aspecto del centro de la ciudad de Oaxaca era muy, muy relevante porque era un espacio social, cultural, pero también político del Estado, ¿no? O sea, no, este movimiento de la APO no sé si se acuerdan de esta represión que hubo en 2006 de parte del gobierno de Ulises Ruiz, este, después de que los, ¿cómo se llama? Los trabajadores de este, se llama la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, después de que se hizo un movimiento que además de los trabajadores de la educación, que siempre lo hacían, ¿no? O sea, no era un caso fortuito que en ese momento se fueran, todos los años hacían un movimiento, se iban, se plantaban en el centro, pedían mejores condiciones laborales todos los años, ¿no? O sea, porque sabían que eso era un espacio en donde eso se podía hacer, era un espacio público y político para que se expresaran las diferentes demandas laborales de diferentes grupos. Entonces, como año con año llegó este grupo magisterial que estuvo plantado ahí y concluyó con una represión en donde hubo muertos, este, y luego hubo un plantón muy fuerte de protesta también en contra de lo que había pasado. Y entonces este fue un elemento muy importante para detonar el proceso de gentrificación desde la política pública, sin decir que era un proceso para despolitizar el espacio, ¿no? O sea, sino un proceso para embellecer el espacio, para reivindicar esta cultura, ¿no? O sea, se utilizó el tema cultural y el tema, incluso el tema indígena, como un objeto turístico. Entonces, lo que empezó a ver es esta revalorización urbana del patrimonio a través de la patrimonialización que trajo consigo políticas de conservación estética y promoción turística que valorizaron el espacio simbólicamente y elevaron su valor inmobiliario. Esto fue acompañado por la restauración de los edificios coloniales para fines comerciales y turísticos, en la promoción del turismo cultural y la apertura de galerías, cafeterías y comercios dirigidos al turismo internacional. Es decir, incentivaron que los espacios fueran apropiados por otro tipo de población, por otro tipo de negocios, por otro tipo de intercambios entre la sociedad.
Actualmente, por ejemplo, muchas de las personas que vivían cerca, que ya no pueden vivir cerca, siguen trabajando, ahora están contratados tanto por hoteles como por restaurantes. Y entrevistando a algunos decían que trabajan en un hotel, por ejemplo, y su salario de un mes no puede pagar una habitación de un hotel, ¿no? Bueno, no es el objetivo, tampoco es el de su trabajo, pero como para ponerlo en perspectiva. Em, la llegada de nuevos residentes y Airbnb, ¿no? Desde mediados del 2010 se intensificó el uso de las plataformas como Airbnb, acompañado por llegada de expatriados, artistas, emprendedores y nómadas digitales. Esto provocó una conversión de casas familiares en alojamientos temporales, una reducción de oferta de vivienda para los residentes locales, que tuvieron que trasladarse a otros lugares y que eso implicó un costo, además, adicional para ellos, porque entonces tenían que pagar un transporte para llegar a sus lugares de trabajo que se mantuvieron en el centro. Aumentó la renta y la especulación inmobiliaria. Efectos sociales y culturales. Bueno, hubo un desplazamiento indirecto de las familias originarias por aumento de costos, una ruptura de las redes comunitarias y debilitamiento del tejido social, la folclorización del centro urbano, ¿no? Lo que les decía hace rato, lo indígena como un atractivo turístico, no como un sujeto político. Y la exclusión simbólica, es decir, habitantes originarios ya no se reconocen como parte del centro, ¿no? Ya les es, les es ajeno. Em, en cuanto a la dimensión migratoria y racializada, los nuevos habitantes turistas de largo plazo creativos extranjeros, por ejemplo, desplazan a los habitantes rurales e indígenas con menor poder adquisitivo. Se reproduce una jerarquía simbólica del derecho al arraigo, donde lo indígena es apreciado como decoración, pero excluido de la forma de las decisiones urbanas y de apropiarse del espacio público, ¿no? Eso fue como impedido. El derecho a permanecer se ve condicionado por el capital económico y cultural. Em, entonces, di- eh, contrastando los dos casos, aunque comparten detonantes con otros procesos de gentrificación, como Airbnb, la inversión estatal, el turismo. En el caso de Oaxaca es importante resaltar la especificidad de un proceso racializado y patrimonializado, ¿no? La importancia de entender la gentrificación no como un fenómeno homogéneo, sino históricamente situado, ¿no? ¿Qué sucedía antes en este espacio que dejó de suceder? Y además, ¿cuáles fueron los detonantes para cambiar ese espacio? En el caso de Oaxaca en particular fue esta idea de que estos movimientos políticos no pueden volver a pasar y entonces la justificación es hacer perdón, se dejé de compartir pantalla. No, ¿verdad? No, no, Ah, se nada cambió. más perdón, una disculpa. Este, mm, Eh, ¿Qué iba? Perdón. Bueno, el espacio fue la motivación de este proceso de renovación del espacio fue impedir estas expresiones públicas, políticas que se hacían comúnmente en el espacio público en Oaxaca antes de este proceso de renovación. El contraste entre lo simbólicamente valorado y lo socialmente excluido. Es otro elemento del espacio en Oaxaca en particular. Entonces, bueno, creo que esta diapositiva es pedagógicamente mala, pero lo que quería hacer aquí es como contrastar estos dos casos, ¿no? Desde estos ejes de análisis son el tipo de migración que activa la gentrificación, ¿no? En el caso de la Ciudad de México es una migración interna de clase media y media alta, y una migración internacional temporal, digamos, los turistas que llegan. En el caso del centro de Oaxaca, los incentivos fueron para que llegara migración internacional de larga estancia,
con presencia extranjera, con capacidades de arraigo legal y simbólico, ¿no? O sea, de todas estas personas que podían llegar a establecerse ahí para trabajar como nómadas digitales, pero también a establecerse para trabajar como en las galerías de arte, dando talleres, pero con un poder adquisitivo mucho mayor. En cuanto al tipo de población desplazada, bueno, la población en el caso de la Ciudad de México es población de bajos ingresos con rentas congeladas, ¿no? Que ya no se preocupaban por los incrementos de la renta o de renovar contratos, como adultos mayores, o comerciantes informales también. Y en el caso de Oaxaca fue población local, indígena, migrantes rurales asentados desde hace mucho tiempo ahí, colectivos organizados políticamente y jóvenes sin acceso a propiedad. En cuanto a las tensiones migratorias visibles, hubo un contraste entre la movilidad privilegiada y el arraigo precario. En el caso de la Ciudad de México, una aparente recuperación del espacio público que oculta desplazamientos no reconocidos. Y en el caso de Oaxaca, hubo una superposición de flujos, ¿no? Llegada de extranjeros con derechos al arraigo y expulsión simbólica legal de comunidades locales, tensiones entre los usos culturales y turísticos del espacio. En cuanto a los mecanismos de desplazamiento, en el caso de la Ciudad de México, hubo una subida de las rentas, una presión inmobiliaria muy fuerte, un uso de las plataformas digitales también muy, muy fuerte, y un desalojo por obras públicas, normativas de ordenamiento. En el caso de Oaxaca hubo cambios culturales y simbólicos, una revalorización del centro como zona artística, ¿no? Como con todo el estético del espacio, pacificación post-APO como un discurso de renovación, no como un proceso de despolitización del espacio. Y en cuanto a la migración como derecho a la ciudad, el derecho a permanecer desdibujado frente al derecho a circular y consumir, la estratificación en el acceso a la vivienda. Y en el caso de Oaxaca, el arraigo indígena y popular pierde legitimidad frente a proyectos de ciudad cosmopolita, segura y atractiva para los de afuera, digamos, para las que llegan nacionales e internacionales. Y entonces, bueno, como reflexiones finales, primero la gentrificación y la migración son procesos interconectados, que creo que eso ya todo el mundo lo sabe, porque bueno, la migración sí es un elemento que estuvo definido a partir o estuvo presente desde la primera conceptualización del proceso, ¿no? Las transformaciones urbanas no pueden entenderse sin considerar quiénes llegan, quiénes se quedan, quiénes se van y bajo qué condiciones. Pero hay que enfatizar que no necesariamente una transformación urbana tiene que ver con procesos de gentrificación, sino de crecimiento de los espacios urbanos, ¿no? O sea, estas etapas en las que una ciudad joven se convierte en una ciudad madura y luego se convierte en donde los procesos son de inmigración a la ciudad, la gente llega a esos espacios, pero cuando ya es una ciudad madura, las ciudades se vuelven expulsoras de personas, ¿no? O sea, la Ciudad de México tiene un índice de migración negativo porque expulsa personas. Las migraciones urbanas divergentes son divergentes porque no todos los desplazamientos ocurren a la fuerza, ¿no? Pero muchas veces se dan sin alternativa real, digamos, este desplazamiento por la renta, por la exclusión simbólica, por la invisibilización, los costos, los servicios a los que se estaba acostumbrado, el tejido social y cultural que se había establecido en ese espacio en particular. No toda llegada es igual. Las migraciones diferenciadas por clase, raza, estatus legal y capital cultural configuran el nuevo rostro de la ciudad gentrificada. Y como les dije, las formas en las que se migra y los perfiles de las personas que llegan eh, impactan de manera distinta en estos procesos. La gentrificación como una migración inversa, ¿no? Le da la vuelta al sentido tradicional de la migración por necesidad, ¿no? Aquí llegan los privilegiados y se van los desarraigados. Normalmente, y digo normalmente porque en la historia de la humanidad siempre ha habido procesos de migración, la gente se mueve y y puede ser multicausal, pero digamos el elemento original de ese movimiento es mejorar el nivel de vida, ¿no? Desde comparado con distintos niveles de origen, pero siempre es mejorarlo.
Las causas pueden ser también diversas. Uno es porque la empresa en donde trabajo en este lugar se va a ir a otro país y me voy a ir con la empresa. Entonces migras de esa forma, de una forma muy eh, privilegiada, por decirlo de alguna manera, porque te migras por tu trabajo. En cambio, si migras por la violencia en tu lugar de origen, porque si no te van, ya te tienes amenazas de muerte, entonces la migración resulta muy distinta, tanto el proceso migratorio, digamos, el tránsito que se hace, como la forma de insertarte o de llegar al lugar de destino. Entonces, normalmente se piensa en que vas a migrar voluntario o involuntariamente para mejorar tus condiciones, ¿no? En este caso, sucede lo contrario. Llegan personas en condiciones privilegiadas y desplazan a personas arraigadas, pero menos privilegiadas, ¿no? Digamos, relativamente, hablando de estas dos poblaciones. Em, y también podemos ver cómo esta idea de este, el derecho a no migrar, ¿no? O sea, cómo ahí se ve tambaleante este derecho a no migrar. ¿Quiénes son los que no migran o por qué no migran estas personas? ¿Y quiénes quieren irse y tienen que permanecer, ¿no? Resulta un poco en sentido contrario en el caso de la simplificación. Em, la llegada de nuevos habitantes no siempre es violenta, pero sí transforma las estructuras de oportunidades, la estética urbana y el acceso a los derechos. Los procesos situados e impredecibles, ¿no? Es otro elemento más de estas migraciones divergentes dentro de estos procesos de gentrificación. Aunque haya patrones similares, los resultados varían según la historia local, los actores presentes y las residencias. La imprevisibilidad de las migraciones urbanas y sus efectos muestra que la gentrificación no puede entenderse como una etapa replicable, ¿no? O sea, no siempre va a ser igual, es más, no podemos suponer que podría ser igual en algún otro momento o en algún otro contexto. La migración como elemento distintivo. Al poner el foco en las migraciones divergentes, es posible visibilizar los rostros concretos de los procesos de gentrificación. Es decir, podemos ver quiénes son esas poblaciones que detonan o que forman parte de ese proceso de gentrificación, y podemos ver que siempre va a haber eh, beneficiados y afectados en el proceso. Se puede observar cómo se produce una estratificación del derecho a la ciudad. El derecho a migrar, a permanecer o a arraigarse no se distribuye de forma igual. Sí. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo quería platicarles, y dejo esta pregunta como una pregunta detonadora de la discusión, o si tienen comentarios y preguntas que no sean esta, bueno, pues también bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Realmente muy interesante, cosas que no hemos visto en las otras charlas y que a usted le preocupaba que fueran, pudieran ser repetitivas, pues no, aquí hay muchas cosas. Bueno, pues ya tenemos aquí dos preguntas, y si alguien más quiere decirla de viva voz, Elio, no sé si quieras, hacer tu pregunta o la leemos. Sí, gracias. Sí, con varias cosas que planteaba, que se plantearon sobre la migración, pues yo lo que veo mucho que se menciona es como el tema de que hay una como desigualdad económica que pareciera que es lo que la fomenta, ¿no? Ya sea de gente que va pobre, que va hacia lugares ricos, o al revés, que es lo que estoy entendiendo de la gentrificación, de gente rica que va hacia lugares pobres. Entonces, la pregunta que hacía era eso, si como que en general los diferentes tipos de migración, porque hasta hizo una lista, ¿no? Donde había varios tipos, en general lo común es que todos ellos tienden, en mi opinión, a homogenizar la economía, ¿no? Porque si sacas un elemento rico de un lugar rico y lo llevas a un lugar pobre, como que en mi mente eso funciona, como que el nivel económico se está como balanceando, ¿no?
y cuando los pobres van hacia lugares ricos, siento que es como lo mismo. O sea, yo me lo imagino como termodinámica, ¿no? Como agua caliente y agua fría, ¿no? Entonces, siento como que está ocurriendo ese proceso y en ese sentido va la pregunta. Gracias. Mm, ¿Contesto o hay alguna otra? ¿Juntamos Es, varias o...? como usted guste, aquí tenemos otra. Sí, tenemos acá ya dos más. Le leo si quiere la de Marcela Gómez, que ella dice, ¿existe algún estudio que relacione el fenómeno de desplazados con estrategias de control político? Y continúa, ¿podría la gentrificación tener también una faceta de estrategia de control político y no solo económico como en el caso que nos explicó de Oaxaca, pero a nivel más de estrategia generalizada para llegada y desplazamiento de poblaciones y cambio de identidad cultural y debilitamiento de comunidades para facilitar el control socioeconómico y político? Esa es la segunda. La tercera, de Alma Rico, dice, ¿tenemos alguna información de las políticas públicas más relevantes de las autoridades municipales y estatales que favorecen o responden positivamente a la gentrificación? Mm, Una más, una más, de José Antonio Cisneros. Para atraer gente y hacerla fluir durante el Mundial del siguiente año, ¿quién sabe? Esa ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, es, ¿cuál es la pregunta? Ya no entendí la pregunta. es que decía así, para atraer gente y hacerla fluir durante el Mundial del siguiente año, ¿quién sabe? José, O sea, ¿qué se tendría que hacer para atraer gente? Sí, yo o sea, creo. le respondí a Marcela. Ah, ya, tú le respondías a Marcela. Como ella decía de estrategias políticas, Ah, pues ya, quién sabe si ya tienen algunas planificadas, ¿no? Como en el caso de Monterrey. Eso era todo. ah, Gracias. ya. Ah, Gracias, José Antonio. Yo te dije, ¿qué pasó aquí? Creo que tenemos. No, ya. ok. Si, Sí, si yo pudiera preguntar algo rápido. sí, claro. Bueno, antes que nada, felicidades. Gracias por la charla, doctora. Llama la atención el hecho de que, a diferencia de otros ponentes, se note un énfasis más enfocado en valorar el aspecto cualitativo, ¿no? De la metodología. Como hemos visto con los otros expositores, nos han mostrado pues estrategias matemáticas y cuantitativas que pues bueno, devienen en metodologías de la complejidad, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, está presentando dos casos de estudio pues muy interesantes que, sin embargo, me interesaría escuchar su opinión sobre cómo se profundiza en ese aspecto de validar una investigación de la complejidad con ese aspecto cualitativo, ¿no? De las entrevistas, estudios de caso. No es nada más como investigación-acción de que pues ya haces tu focus group y ahí sacas conclusiones, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese acercamiento con las personas para comprender bien cómo interaccionan simbólicamente con todos estos elementos que nos compartió? Gracias. Ok, muy bien. Bueno, gracias por las preguntas. La primera que hablaba de, cuestionaba la homogeneización de la economía, que si esta llegada de población este, es, con perfiles socioeconómicos más bajos, lo que hace es como pues, nivelar la economía porque llega a poblaciones con estatus socioeconómicos más altos. En realidad no sucede eso. Este, lo que sucede es que, o sea, si esta población de estratos más bajos llegara a estas nuevas sociedades en donde los niveles de salarios fueran los que adoptara, digamos, los niveles de salarios que tienen estas poblaciones más altas en los lugares de destino, entonces a lo mejor lo que podría suceder es que se nivelara esta población hasta esa otra, pero no sucede eso. Entre una tendencia muy fuerte a la precarización laboral, es decir, a cada vez tener menos
salarios más bajos, sin prestaciones, contratos temporales de tiempo muy pequeño, como de 2 meses, contratos de 2 meses, contratos de 6 meses que se están renovando constantemente, que eso implica que no les den prestaciones laborales, por ejemplo, o que generen una antigüedad. Entonces no genera que esa población que llega se equipare a la otra. Lo que sucede es que esta población que llega y sigue llegando es uno, porque encuentra trabajos en estos otros lugares, en el caso, digamos, sin tomar en cuenta que pudieran haber salido de manera forzada porque están amenazados de vida, en fin, si la idea es generar su expectativa de vida en términos del ingreso, lo logran porque su referente siempre es el ingreso que tenían en sus lugares de origen. Entonces, llegan, tienen un ingreso, además hay demanda de oferta laboral, ¿no? O sea, ellos llegan a cubrir esta oferta que existe en los lugares de origen, pero esto es muy funcional a este sistema, ¿no? Porque estos trabajos muchas veces no son tomados por la población local. Entonces tienen que llegar migrantes a tomar estos espacios, pero son personas que nunca llegan por los sectores en donde se insertan, no llegan a tener los beneficios de la población local. Eso sucede, digamos, hablando de manera general. Ya habrá especificidades y según el tipo de migración también la inserción es distinta, ¿no? O sea, si es una persona, normalmente a los países que son los que ponen las restricciones a la inmigración, les interesan personas dependiendo del país que sea, pero muchas veces sí toman en cuenta de qué nacionalidad son, pero también toman en cuenta la capacidad que tienen, ¿no? O sea, es decir, qué tan educados son para que no vayan a ser un costo para el lugar de destino en lugar de un beneficio, digamos, que vayan a generar recursos en el lugar de destino. Entonces, muchas veces se van sobrecalificados en un lugar en donde no hay un espacio en donde puedan tener no puedan encontrar un trabajo que les reditúe todo ese conocimiento que tienen, todo ese eh, perfil educativo que tienen, y entonces se van a otros espacios que sí, y son muy bien recibidos porque ya no les cuesta a ese país. Entonces, no, en realidad no hay una homogeneización de la economía, no genera digamos, igualdad entre la población en términos de los ingresos, todo lo contrario. Eh, Muchas veces generan aún mayor desigualdad y sobre todo por esta tendencia de la precarización de los puestos de trabajo, ¿no? O sea, cada vez son peor pagados, en los lugares de origen no se encuentran estos empleos si tienes una mayor capacitación y entonces te vas a otros espacios, entonces más bien todo lo contrario es que es lo que genera estas migraciones. Sin tomar en cuenta también como todos los controles que hay, y a lo mejor eso lo puedo ligar con la siguiente pregunta, donde habla de los desplazados y el control político, socioeconómico y político, si entendí bien. A ver si entendí. Una parte del control político no necesariamente tiene que ser que esta represión de exigencia de mejoras en los trabajos, por ejemplo, pero un control político también es a través de las políticas de migración, ¿no? Estas políticas de contención de las personas al ingreso de otros países, que eso es un tema que ha proliferado a nivel internacional y que cada vez se fortalecen más todas estas restricciones a la inmigración en muchos países, no nada más en los países que normalmente son receptores de migrantes, como los europeos o como Estados Unidos. Estados Unidos es el principal, sino también en otros países como de tránsito, ¿no? O sea, todo Europa del Este también está teniendo unas restricciones tremendas. El cruce, bueno, todos los europeos de siempre, en el cruce del mar Mediterráneo de países africanos a Europa, pero también México, ¿no? México, que es el último país de América del continente antes de llegar a Estados Unidos, que normalmente Estados Unidos es el país receptor no nada más de migrantes de la región, sino de todo el mundo, ¿no? O sea, una cosa, un dato
muy impactante en los últimos años es que México siempre ha sido un país expulsor, nunca ha sido un país receptor de migrantes, ni tampoco es un país receptor de migrantes, aunque los migrantes se queden, pero se quedan por obligación. Entre las políticas migratorias restrictivas de Estados Unidos y la violencia que existe en el país, los migrantes tienen que generar estrategias para migrar más lento. Pero lo que ha pasado con este proceso de precarización de las formas de trabajo en todo el mundo, y de las restricciones migratorias es que a México era un país en el que cruzaban alrededor el 90% de la población que cruzaba y que entraba de manera indocumentada era de tres países centroamericanos, Honduras, El Salvador y Guatemala. Eso yo creo que empezó a cambiar más o menos un poco antes de, de 2020, a lo mejor se empezó, o sea, seguían siendo los más importantes, pero se empezó a diversificar la nacionalidad y de entrar 20 nacionalidades distintas. El año pasado, a finales del 2024, habían entrado más de 150 nacionalidades distintas a México, y de las cuales estos tres países siguen representando un porcentaje importante, pero ahorita el más importante es Venezuela. Y hay nacionalidades de todo el mundo, ¿no? Africanos, asiáticos y latinoamericanos, de todos lados. Entonces, este control político también tiene que ver con este control migratorio, que no nada más es en la frontera, sino es a lo largo del país, por ejemplo, cuando están buscando refugio, ¿no? O sea, además es una persona que dice, bueno, pues yo quiero cruzar, no me quiero quedar aquí, ¿cuál es la mejor forma para cruzar de manera segura? Pues solicitando una visa humanitaria, pues voy a solicitar la visa humanitaria. A lo mejor no lo vienen persiguiendo, a lo mejor no lo amenazaron de muerte, pero si esa es la forma en la que yo voy a poder cruzar de manera segura, entonces pues esa va a ser la estrategia que voy a seguir. Pero entonces lo que sucede es que no nada más hay una restricción a la entrada, sino hay una restricción al tránsito dentro del país, ¿no? O sea, si tú ya solicitaste una visa humanitaria o una este, condición de refugiado, tienes que permanecer en los estados del sur, tienes que permanecer en los estados en donde solicitaste este refugio. Entonces, esa es otra forma de control desde una política migratoria, para las personas, que muchas veces sí son personas desplazadas, ¿no? O sea, una diferencia entre un migrante y una persona desplazada es que bueno, en un inicio, cuando surgió el concepto de desplazamiento, tenía que ver con personas desplazadas en un país, ¿no? Es decir, internamente, ¿no? Nacionales. Pero después, por términos jurídicos internacionales, entonces pues ya hay un desplazamiento interno y desplazamiento internacional. Pero ambos tienen que ver con temas de movimientos forzados. Entonces, bueno, cuando son personas, desde mi punto de vista, aunque la persona diga que se movió para lograr una mejor condición económica, independientemente de si la amenazaron de muerte o no, también es un desplazado, un migrante forzado, porque tiene que ver con violencias estructurales, ¿no? Que no les permiten desarrollarse en su lugar de origen, que sus hijos puedan ir a una buena escuela, tener el suficiente ingreso para mantener a una familia. Entonces, son esos elementos que, como no los encuentran en un espacio, tienen que moverse a otro y por lo tanto son forzados. Si los encontraran en ese espacio, serían migrantes, sí, por elección, ¿no? Em, y después, las políticas públicas que favorecen a la gentrificación, si sé de casos en particular, bueno, como les dije, la, sí hay ciertas políticas públicas que favorecen la gentrificación, como estas políticas, este, mm, o sea, unas muy directas, es decir, que el objetivo es generar gentrificación, aunque no sea ese el argumento principal o lo que se dice, como en el caso de Oaxaca, pero también hay políticas que, digamos, verdaderamente en un inicio fue para disminuir la violencia, por ejemplo. Entonces se empieza a generar alumbrado, se empieza a mejorar las condiciones de los parques, por ejemplo, un poco realmente para la apropiación del espacio público, de la comunidad, de las colonias en donde están estos lugares, y que al final lo que detona
Y es que gente empieza a ver bonita esta parte, tiene un nivel adquisitivo, un poder adquisitivo más alto, entonces le parecen baratas las rentas en este lugar o la compra de vivienda en este lugar, y entonces eso empieza a detonar el proceso de gentrificación, aunque haya sido una política que no necesariamente buscara eso. Pero luego hay otros elementos que sí que pueden tomarse en cuenta como para evitar, que no necesariamente se va a lograr, pero por ejemplo, si hay una muy buena regulación de la vivienda, ¿no? O sea, de cuánto va a costar la vivienda, de qué vivienda se puede construir, ¿no? O sea, lo que sucede en las colonias es que hay una casa de toda la vida de personas, adultos mayores, que pues llegan y les preguntan, oye, pues te compramos tu espacio en un espacio de una casa, construyen un edificio de 4 pisos con 3 departamentos en cada piso mínimo, ¿no? O sea, por hablar de edificios chiquitos, ¿no? Pues entonces ese proceso y entonces venden departamentos súper chiquitos a unos precios que tú dices, bueno, ¿quién va a venir a comprar eso en esa colonia? ¿No? Entonces, esos son, si hay esa regulación de la comercialización de la vivienda, es posible, no digo que evitar, o sea, creo que eso no lo podemos saber, pero esta parte de la regulación también facilita esa gentrificación de esa forma. Y luego validar el método. Esta pregunta me gustó mucho. Siempre pasa que, sobre todo cuando venimos de una formación más cuantitativa, y de hecho yo de una formación más cuantitativa, pero justo mi interés de estudio me ha hecho meterme a temas más cualitativos porque no es posible analizar la migración vinculada con la violencia desde temas cualitativos y sobre todo esa migración que yo analizo, que es la migración indocumentada, porque no hay datos, ¿no? O sea, no hay, son poblaciones invisibilizadas, entonces hay que ir a campo. Em, y es una pregunta muy interesante porque creo que no tiene una sola respuesta, digamos. Hay como diferentes formas de validar esa información. Hay muchas metodologías que son muy rigurosas para poder establecer un instrumento de levantamiento de los datos que sean datos cualitativos, pero además otro elemento es que cuando tú haces estudios más cualitativos que cuantitativos, no te interesa hacer generalizaciones como lo que sucede con las metodologías cuantitativas, ¿no? Al final tú encuentras, analizas tu base de datos, encuentras un elemento a partir de una población, una muestra de población de 15 millones de habitantes, como es la del censo, y entonces puedes decir que la población se comporta de este modo, no nada más que esas 15 millones de personas se comportan de ese modo, ¿no? En el caso de los estudios cualitativos, no te interesa decir que toda la población se comporta de esa forma, sino decir qué sucede en particular con esa población en algunos aspectos, digamos, profundiza en elementos. Por ejemplo, profundiza en cómo las condiciones de vida de las personas desalojadas se vieron perjudicadas, no nada más porque se movieron del lugar, sino por el costo que implicaba, por ejemplo, llegar a los lugares de trabajo después de que se tuvieron que mover, o la desigualdad y el descontento que se generaba porque ya no tenían este espacio público que era su espacio público para muchas cosas, ¿no? Para muchas cosas tradicionales, culturales, pero también políticas, pero también porque los ingresos que tienen ahora no les alcanza para solventar esos servicios que ellos están ofreciendo o para los que están trabajando, ¿no? Entonces genera esa parte de las desigualdades y descontentos que no podríamos verlo en una base de datos, por ejemplo. Entonces son como eh, eh, objetivos distintos, pero con metodologías igualmente rigurosas. Bueno, espero que haya sido más o menos por ahí tu duda. Eso. Gracias, doctora. Tenemos aquí otras preguntas. Se las voy a leer. Elio pregunta que si el turismo puede considerarse como un tipo de migración. Esa sería una. Ujú. La segunda, también de él, dice, respecto al control político, ¿la ideología de género es un método de control?
Y acá tenemos otra, permítame tantito. Octavio, cuando se habla del ámbito rural cercano a centros urbanos en proceso de gentrificación y del cambio de formas de producción, entre paréntesis familiar diversificado contra cultivos rentables, ¿hablamos de un efecto indirecto de la gentrificación? Permíteme, aquí tenemos otra. ¿Me podrías leer esta última otra vez? Sí, cuando se habla del ámbito rural cercano a centros urbanos en proceso de gentrificación y del cambio de formas de producción, y pone entre paréntesis familiar diversificados contra cultivos rentables, cierra el paréntesis, hablamos de un efecto indirecto de la gentrificación. Ese. Y una más, de Eli otra vez. Con los repatriados en los edificios que vivo compraron varios apartamentos que no se vendían porque los ofrecían muy caros. Bueno, más bien fue comentario ese. Ah, Sí, entonces nada más serían las anteriores. ok. ¿El turismo es migración? No es migración. El turismo no es migración porque es una movilidad que puede ser de un fin de semana, puede ser de una semana. Lo que les hablaba de este concepto de migración en donde el tiempo es todavía es ambiguo, digamos, no hay un acuerdo de cuándo en términos temporales es migración y cuándo no. Entonces, el turismo puede ser incluso un mes, 2 meses, no sé, pero no es migración porque no hay un cambio de residencia habitual. ¿No? O sea, un turista llega a un lugar, aunque se quede un mes, sabe que su residencia habitual es en el lugar en donde estaba antes de venir de visita, de una estancia de trabajo, de una estancia de investigación. Es una cosa temporal en donde su residencia habitual no cambia, ¿no? O sea, cambia temporalmente, momentáneamente, pero su residencia habitual sigue siendo allá, ¿no? O sea, siguen llegándole los servicios que paga allá, los recibos, el correo, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, no hay un cambio de residencia habitual, por lo tanto, no puede ser una migración. La ideología política de género sí, sí es una forma de este proceso de gentrificación. No sé si entendí bien o si fomenta la gentrificación, eso De querían decir. control, decía de control. Ah, Se la repito si gusta. sí. Sí, dice, respecto al control político, ¿la ideología de género es un método de control? Ujú. Em, pues no, ¿en qué sentido podría, o sea, no me queda clara la relación? Em, Eh, de entrada, así como la ideología como tal, la ideología de género, que sea un factor de control político, no me parece. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, también hay una diversidad, digamos, muy amplia de posicionamientos de género, de cuál es el enfoque que le están dando también, pero em, em, digamos, hablar en términos del género como tradicionalmente se hace, a lo mejor podría considerarse, y te pongo como ejemplo, el censo de población, ¿no? En donde la pregunta de sexo, ¿no? De hombre-mujer, que debería de incluir muchas otras opciones, digamos, hablando de esta gran diversidad que hay, no lo hace y la justificación es porque es muy caro. Cambiar una pregunta es muy cara, ¿no? Pero no lo justifica de otra forma y además no plantea qué cambios habría, qué información adicional, qué elementos importantes podría tener el gobierno en términos de la política pública con estas nuevas respuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, podría ser una cuestión de control, porque no, ¿se escucha? Creo que se me acabó. ¿Sí se escucha? Sí, 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 escuchamos. creo que se me acabó la pila de los audífonos, pero sí podría ser un elemento de control porque entonces no le interesa fomentar políticas
políticas públicas inclusivas, digamos, no particularizadas, que bueno, eso ya es otro debate, ¿no? O sea, hablar de políticas específicas para cada una de las diversidades es otro debate, pero sí inclusivo, ¿no? Entonces, sí podría ser en ese sentido un elemento de control. Em, en otro, pero no en cualquier problemática. Em, Rural, controles urbanos, efectos indirectos. Este cambio de lo rural a los centros urbanos, como efecto indirecto de la gentrificación en términos de cómo se reconstituyen las actividades económicas, una cosa así, ¿no? Em, ¿Quiere que se la lea nuevamente? am, Creo que yo ya no te escucho. Ah, gusta que se la lea nuevamente a ver si me escucha. Si gusta, se la puedo leer. Ya, ¿Eh? sí. Sí, se la leo nuevamente entonces. Cuando se habla del ámbito rural cercano a centros urbanos en proceso de gentrificación y del cambio de formas de producción, y pone entre paréntesis familiar diversificado contra cultivos rentables, cierra el paréntesis, ¿hablamos de un efecto indirecto de la gentrificación? Yo no hablaría de un proceso indirecto de la gentrificación. A lo mejor sería un espacio en donde podría gestarse en algún momento, pero como lo vine diciendo, hay muchos que pueden haber elementos que parecen que están presentes en los procesos de gentrificación, pero no necesariamente hay gentrificación. Y en este caso, por ejemplo, un elemento que no está presente es el migratorio. O en todo caso, a lo mejor habría un elemento migratorio de las zonas rurales a los centros urbanos, puede ser, pero no sabemos qué características tiene esa población. Si esa población llegó a establecerse en las periferias, como sucede normalmente con este proceso de gentrificación, cuando llega una primera oleada de migración que se concentra en las zonas conurbadas, en las zonas periféricas, y luego llega otro y las desplaza. Ujú. Entonces, para saber eso, también tendríamos que saber un poco las características o los perfiles de esas poblaciones. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Adrián, por Este, favor. buenas tardes. Gracias, doctora, por la exposición. Digo, no es mi campo, pero en las ponencias anteriores y en general, a como he percibido que se está tratando el tema de la educación y ahora, digamos, acompañado con el tema de la migración, pues en las otras exposiciones no me ha quedado un poco muy claro porque pareciera como si es un fenómeno que debiera de mitigarse, evitarse o desaparecerse. Y los argumentos pues, de control político, sospechas, secreto, temas de desigualdad, son como que las variables que más se han considerado. Pero, pues asumiendo que la dinámica de las sociedades en la historia, y usted lo mencionó un poquito, así muy de paso, pues es un fenómeno, digamos, inevitable, ¿no? O sea, se mezclan las culturas, se mezclan los idiomas, las ideologías, las creencias, las economías, pues ese es un hecho positivo desde el cual mi pregunta es, ¿no se podría empezar a hacer un estudio de estos fenómenos, dando ya por sentado que hay una dinámica natural en las sociedades y ya después, quizá en algunos casos, ver dónde esas variables de desigualdad están siendo factores como catalizadores o cuestiones así, e identificar los casos en los que, pues sí, se presentan situaciones de alguna injusticia, cuestiones así. Porque, por ejemplo, en el caso que usted puso del centro de la Ciudad de México y las rentas congeladas, pues ahí
Las víctimas fueron los mismos dueños de los edificios. O sea, esos fueron las víctimas, no fueron los, sí, los victimarios. Entonces, la desigualdad fue para ellos. Y por eso es que empezar desde esos enfoques me parece que dificultan un estudio menos ideologizado, menos veído, sino más objetivo, más positivo del fenómeno en sí. La pregunta es esa, entonces la repito, o sea, los estudios sí se pueden hacer partiendo de esa dinámica que pienso yo que es una dinámica pues natural, inevitable, porque pues así ha ocurrido y pues por eso es que estamos ahora aquí, ¿no? Sin que tengamos que estar pidiendo perdón a nadie en el pasado, ¿no? Pues así es, así ocurrió, hubiera ocurrido pues, de otra manera, pues no sé si me explico. Sí, creo que sí te entendí, aunque se escuchaba medio, pero la esencia de tu pregunta creo que sí la capté. Como, o sea, creo que lo que te cuestionas es como si no estos procesos de gentrificación son parte natural, digamos que es inevitable, así va a suceder, y entonces más bien analizarlos como tal, ¿no? Tu pregunta creo que es como muy hasta ontológica, podría pensar yo un poco, porque es como pensar, o sea, siempre lo que genera análisis, o sea, cuando nosotros decimos voy a estudiar esto es porque lo transformas en un problema de investigación porque necesita de alguna forma solucionarse, ¿no? O sea, solucionar algo, ¿no? En eso que tú estás observando, ¿no? Hay algo ahí que lo que quieres es solucionarlo, o bueno, antes, ¿no? Comprenderlo, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y los procesos de gentrificación, sí, claro, o sea, sí se pueden, si tú observas a lo largo, desde que surgió el concepto a mediados del siglo pasado y ahora, bueno, la dinámica en la que han crecido las ciudades y cómo se han concentrado y cómo se han muchas ciudades getificado, por ejemplo, esta sensación real, ¿no? Es real de inseguridad en donde las personas hay que vivir en espacios cerrados, con bardas, no dejando entrar a quien sea, ¿no? A la población que consideramos que pueda hacernos daño. Es un, perdón, es, No, fue del mismo ajá, doctor. sí. Este es un proceso que se ha generado naturalmente, pero en realidad no naturalmente, sino porque hacia allá ha avanzado el sistema en el que vivimos, las sociedades en las que vivimos, ¿no? O sea, como esta parte, y tiene mucho que ver con em, las desigualdades que hay, ¿no? O sea, como la concentración de la economía en unos pocos y la pauperización y la precariedad de muchos más, ¿no? Eso es una cuestión no nada más de unos países o de los países en donde donde se ha estudiado y donde se ha identificado la gentrificación, sino es una cuestión a nivel mundial, ¿no? Entonces, primero, creo que antes de pensar, de afirmar que es un proceso natural, deberíamos de preguntarnos por qué tendría que ser un proceso natural. Creo que está inmerso en el proceso de gentrificación otros problemas estructurales que no estamos analizando, previos, ¿no? Y que a lo mejor podrían ser elementos comunes en todos los procesos de gentrificación. ¿Por qué se dan en unos espacios? ¿Por qué dentro de una misma ciudad no toda la ciudad está gentrificada, sino solamente ciertos espacios en específico al lado de otros que no, ¿no? Entonces, no es que tenga que ver, no es que lo estemos analizando de forma ideológica, sino que se está complejizando el problema. Y es lo que sucede un poco, retomando la inquietud de la pregunta anterior de las metodologías, es un poco lo que pasa con eso, ¿no? O sea, cuando profundizamos en ciertos elementos para identificar particularidades, entonces se complejiza todo, ¿no? O sea, se vuelve mucho más difícil de verlo que si lo vemos de manera lineal, ¿no? O sea, como un poco lo que yo planteaba al principio, no es posible verlo de una manera lineal porque nunca va a pasar exactamente igual, simplemente porque están involucradas personas, poblaciones, y las poblaciones no actúan de manera homogénea.
Entonces, más bien creo que es eso, ¿no? O sea, no podemos verlo de manera lineal, ni tampoco pensar en que algo así es natural, porque si a lo mejor podríamos justificar que es natural si todos los procesos de gentrificación se dieran de la misma forma, ¿no? Pues, o sea, el siguiente paso es tal. A lo mejor podríamos justificar que a lo mejor el proceso de gentrificación es la última etapa de un proceso de urbanización, ¿no? O sea, porque sí, desde los estudios urbanos hay procesos en los que se va construyendo la ciudad, ¿no? O sea, que va creciendo, cómo inicia, cómo va creciendo, cómo va madurando, ¿no? Como les había comentado hace rato. Entonces, a lo mejor ahí podríamos decir, ah, es la etapa X del proceso de crecimiento de una ciudad, pero me cuesta trabajo pensar en el proceso de gentrificación como una cuestión natural que así se va a dar, ¿no? Gracias, Sí, doctora. gracias. Gracias. Es que también mezclé la pregunta con el tema de la migración. O sea, sí entiendo que la gentrificación es un fenómeno muy, digamos, local de las ciudades, pero pues también es como un aspecto local de una migración. Y pues las migraciones en los pueblos desde la historia se han dado buscando mejores lugares, mejores condiciones de vida, ¿no? Y en ese Sí. sentido, pues la gentrificación también comparte ese fenómeno, ese motivador, ese disparador. A eso me refería. Muchas gracias. Ujú. Sí, aunque en la gentrificación están involucrados procesos migratorios distintos, con poblaciones distintas, y las migraciones podría ser como otro tema, porque también hay una gran diversidad. No podemos hablar de un proceso de migración, y aplicar esas mismas definiciones para otro proceso. Y por eso la migración es migración interna, migración internacional, migración forzada, desplazamiento forzado interno, según desde donde lo estés observando. Existen unas teorías de la migración que ahorita ya no explican los procesos migratorios porque también son súper dinámicos, ¿no? Se están evolucionando todo el tiempo. Entonces, ahorita más bien a los estudiosos de la migración, la deuda que tenemos con el estudio es que ya no hemos teorizado en los aspectos de la migración, ¿no? En los procesos migratorios, que ese es otro elemento que se requiere. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta aquí de Marcela Gómez y dice, como resultado de migración no organizada, ¿se pudiera dar un fenómeno inverso a la gentrificación en algunos lugares, donde asentamientos irregulares vayan en detrimento de la seguridad de ciertas colonias y se desvaloricen? Mm, primero, perdón, ¿hay Dígame, otra? me parece que sí, permítame, ahorita, si no, ahorita se la repito. Ah, sí, hay otra pregunta. Se la repito y luego leo la siguiente pregunta. ¿Le parece? Mm, sí. Dice, como resultado de migración no organizada, ¿se pudiera dar un fenómeno inverso a la gentrificación en algunos lugares, donde asentamientos irregulares vayan en detrimento de la seguridad de ciertas colonias y se desvaloricen? Esa es una. Esa es de Marcela. Y la siguiente es de Alma Rico. Doctora, ¿qué políticas públicas recomendaría usted para disminuir los efectos negativos de la gentrificación o la gentrificación en sí? Ujú. Ya, son las dos. Ok. Primero, em, entiendo o bueno, pienso que lo que quieres decir con migración no organizada quiere decir como esta migración que genera los asentamientos irregulares, porque no entiendo bien a qué te refieres con migración organizada. Pensando en que es eso, o sea, que son estas migraciones que promueven estos asentamientos irregulares. No, yo creo que no harían un movimiento inverso de la gentrificación, porque normalmente estas migraciones de personas que llegan a un lugar para apropiarse del espacio de manera irregular,
Lo hacen en zonas que no están gentrificadas, en zonas populares, normalmente son zonas populares o son espacios que ni siquiera, probablemente ni están urbanizados, a lo mejor ni siquiera hay construcciones, son espacios periféricos en donde ven un terreno o a lo mejor alguna construcción abandonada y llegan ahí, pero muchas veces inician con campamentos, ¿no? Entonces, estas poblaciones que migran y hacen asentamientos irregulares en zonas urbanas, son probablemente estas migraciones que después van a ser desplazadas para empezar a generar un proceso de gentrificación, pero no me parece, o por lo menos no he sabido, de que estas poblaciones generen un efecto inverso. Es decir, que lleguen a unas zonas súper gentrificadas y logren que se revierta el proceso. Em, ¿Qué políticas públicas podrían ayudar a evitar o em, disminuir los efectos de la gentrificación? Bueno, pues depende de qué proceso de gentrificación estemos hablando, en qué contexto lo estemos observando, pero creo que un elemento muy importante y que ha sido común en muchos procesos de gentrificación es la regularización de la vivienda. O sea, digamos, en que haya una legislación súper clara en términos de la vivienda, quién puede comprar, cuánto puede comprar, qué puede construir, quiénes pueden ser propietarios de esa vivienda, eso podría ser en ciertos eventos, cientos procesos de gentrificación, podría ser un evento que dificulte. No podría asegurar que vaya a evitar la gentrificación, pero que dificulte la gentrificación como la hemos observado en muchos casos. Gracias, doctora. Tenemos una más de Yesenia y un comentario de Marcela. Yesenia pregunta, ¿cómo afecta la migración en la educación a las nuevas generaciones, principalmente a los migrantes de bajos recursos? Ok, ¿cómo afecta la migración a la educación? ¿Te refieres a pensando en que los migrantes no tienen acceso a la educación, a lo mejor puede ser que lo estés pensando de esa forma? Pues sí, afecta muchísimo, sobre todo cuando son estas migraciones indocumentadas, estas migraciones que cruzan países de manera indocumentada y que se quedan mucho tiempo en tránsito, que son migraciones que no, ellas todavía, conscientemente no se sienten que están en su lugar de destino, sino que están a la espera. Entonces, cuando tú tienes esa concepción, esa sensación de que estás esperando algo, de que estás esperando que te den el permiso, que estás esperando en poder moverte para llegar a tu lugar de destino planeado, entonces muchas de las cosas que te arraigan a un espacio, no las fomentas, ¿no? No las buscas. Y una de esas cosas son la educación, por ejemplo, ¿no? O sea, meter a los hijos de los migrantes a escuelas, por ejemplo. Muchas veces no lo hacen porque la escuela les pide una CURP, por ejemplo, o un requisito formal emitido, un documento emitido por el gobierno que cuando son indocumentados, incluso con las visas humanitarias no les permiten, aunque deberían, pero ahí intervienen otros elementos como esta racialización de estas poblaciones migrantes en particular, porque en México hay migrantes y extranjeros, ¿no? O sea, hablando de los negativos y los positivos. Entonces, cómo esa discriminación que hay ante estas personas en estas condiciones, las que llegan en estas condiciones a insertarse en estos servicios que la Constitución dice que deben de ser para todos independientemente de la situación migratoria, ¿no? Entonces, sí, impacta muy fuerte en el rezago educativo de los hijos de las personas migrantes, porque pues mientras no se arraiguen, mientras no consigan un documento migratorio, no van a poder acceder o no les van a permitir acceder a los servicios de educación. Ujú. Y otros, no sé. Ujú. Gracias, doctora. Y el comentario de Marcela es que en Guadalajara está pasando en ciertas colonias
el fenómeno que le comentaba, por lo que preguntaba, principalmente por donde pasa el tren de la bestia. Los migrantes se quedan alrededor de las colonias cercanas y se desvalorizan. Ujú, ujú. Eso es lo que... Ah, ajá, claro, o sea, puede, lo que sucede muchas veces es que se quedan ahí, ponen casas de campañas o la percepción de la ciudad es que hay una mayor inseguridad, este, puede ser. Puede ser que, que se desvalorizan, pero eso no quiere decir que el proceso de gentrificación es a la inversa, porque no hay un proceso de gentrificación en esas colonias, digamos, ¿no? O sea, lo que sí puede pasar es que si finalmente se establecen de manera formal, después lleguen otras migraciones y desplacen a estas, digamos, con más recursos, o que el gobierno decida por evitar que se establezcan en estos espacios, poner más alumbrado, mejorar los servicios públicos de ese espacio, o a causa de quejas de las personas que están viendo que al lado de su casa se están poniendo un campamento de migrantes esperando que pase el tren, entonces hacen ciertas políticas de desalojo de estas personas. em, y entonces se genera, ahí sí se puede detonar a lo mejor un proceso de gentrificación porque mejoran las condiciones del lugar, ¿no? De entrada, claro, la gente se queja, ¿no? O sea, las poblaciones se quejan porque al final de cuentas son las personas migrantes que llegan, pues como cualquier persona necesita servicios básicos diarios, ¿no? Entonces, pues si los tienen, o sea, muchas veces los albergues no se dan abasto y si el gobierno no les quiere dar documentos, las personas, o sea, las restricciones a la migración no impiden que las personas se movilicen, no impiden, no detienen las migraciones, ¿no? A lo mejor las detienen parcialmente y entonces genera problemas en las localidades, como en este caso, ¿no? En las vías del tren, pero se generan problemas porque no pueden moverse a otros lados, ¿no? O sea, claro que si se concentran 1000 personas en un espacio tan chiquito como una comunidad, la reacción del gobierno va a ser súper difícil, ¿no? Y el impacto negativo en la sociedad también va a ser inmediato, ¿no? Este, entonces, bueno, sí, es un problema muy complejo, pero creo que no es que genere un proceso inverso a la gentrificación, sino que podría en todo caso detonar un proceso de gentrificación este, a partir de ellos. Muchas gracias, doctora. Pues ya son todos los comentarios, preguntas, y no me queda más que darle las gracias nuevamente a nombre de Ricardo y el propio por haber aceptado nuestra invitación. No, muchas gracias, muchas gracias. Espero que haya ayudado a ampliar este conocimiento de la gentrificación y dentro de este contexto del seminario de gentrificación. Yo creo que sí, yo creo que sí, y nos quedan muchas cosas que pensar. Hay muchas felicitaciones también para usted y Muchas gracias. esperemos más adelante poder contar con usted en otro tema, a lo mejor específicamente de migración. Con mucho gusto. Muy bien, doctora, pues muchas gracias y muchas gracias a todos los que asistieron a esta sesión, que como vieron tuvimos que cambiar de última hora el horario y pues se les agradece doblemente. Muchas Sí, muchas gracias. gracias por mi petición, pero muchas gracias. No, un gusto haberla tenido, doctora. Buena Hasta tarde. luego. Buena Hasta tarde. luego.